de lo que está ocurriendo. Lo de ayer es un insólito, decíamos, finalmente se empujó al Congreso a cambiar de sede, se llevó a una sede alterna a la Cámara de Diputados para esta sesión. Dentro de la Cámara de Diputados, bueno, pues hubo también una discusión fuerte por parte de los legisladores, el PAN reclamando que se eliminara uno de los dictámenes que estaban previendo votar precisamente de estas leyes secundarias, y bueno, pues todo este conjunto de cosas que, independientemente de que hay una digamos, cobertura dominante, cobertura noticiosa dominante, donde se coloca a los maestros en una condición absolutamente de gorilas, ¿no? Se les está llamando de maneras muy duras y de maneras muy agresivas por parte de algunos comunicadores. Yo creo que en este caso es muy importante que la sociedad mexicana pueda acercarse de la mejor manera posible para entender y para evaluar precisamente lo que está en juego. Estamos frente a una reforma constitucional de un tema toral como es el educativo, una reforma constitucional que se procesó, bueno, pues fast track, digámoslo así, sin la concurrencia del propio magisterio, que en ese momento se vio impactado por sucesos como, entre otras cosas, el encarcelamiento del Bester Gordillo y la irrupción de la disidencia en esta oposición a la reforma constitucional, en un contexto, pues trastocado, digámoslo así, de la propia representación sindical. Estamos frente ahora a una reforma que ya existe y frente a el procesamiento de las leyes secundarias para que esa reforma constitucional se pueda aplicar. Y la gran pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de procesar en términos de leyes secundarias un asunto que ya existe en la Constitución? Están los maestros por miles en la calle en esta circunstancia que ha obligado, como decíamos, al Congreso a cambiar de sede y que nos lleva a preguntar. En este caso, a Francisco Bravo, como uno de los representantes de esos miles de maestros que están en la calle, ¿cuál es el meollo del asunto? Que nos explique a la ciudadanía, que los radioescuchas y televidentes que nos están siguiendo esta mañana puedan conocer de qué se trata, cuál es el meollo del asunto que empuja
a miles de maestros a estar donde están y a llevar al Congreso a una sede alterna como ayer sucedió en Banamex. Francisco Bravo, gracias por tomar esta llamada telefónica para escuchar lo que tengan que decir a la sociedad mexicana esta mañana. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Buenos días a la audiencia. A tus órdenes. Bueno, lo que queremos es eso. Francisco, si como maestro, ¿por qué no lo hacemos así? A ver, ante la sociedad mexicana, como maestro, peras y manzanas, explicar exactamente qué hay detrás de miles de maestros que están en las calles. Sí, bueno, mira, un primer elemento que hay que destacar, efectivamente, es que somos miles de maestros. Ahora hay manifestaciones en más de 20 estados de la República, y entonces, efectivamente, quienes nos han llamado vándalos, gorilas y los más diversos calificativos, bueno, habría que analizar por qué entonces somos miles en toda la República. Ese es, me parece, un primer elemento. Otro, que me parece sumamente importante. Yo recuerdo que en alguna otra ocasión tuve la oportunidad de platicar contigo y justo cuando después que nos reunimos con el Pacto por México, y nosotros ahí explicamos que íbamos al Pacto por México y que acudíamos a la Secretaría de Gobernación porque habíamos definido construir mediante el diálogo, que esa era la definición que traíamos. Entonces, también ahí acordamos con la Secretaría de Gobernación la realización de foros regionales. Estos se realizaron, fueron 10 en todo el país. Te comento que se presentaron más de 400 ponencias con diferentes propuestas del norte, es decir, estoy hablando de Sonora, Baja California, y propuestas de maestros del sur. Hubo más de 10,000 delegados en este proceso. ¿Y cuál era la intención o cuál fue la intención? Precisamente escuchar a los maestros, que los maestros dijeran, yo estoy de acuerdo en esto, tengo estos inconvenientes. Ese era el proceso, precisamente. Y entonces le apostamos a este asunto del diálogo. Pero resulta, esta es una parte muy importante que hay que ubicar. Resulta que ahora que conocimos las leyes secundarias que se presentaron hace algunos días y que ya se aprobaron 2 de ellas, son exactamente las mismas leyes que se filtraron en abril. Y entonces, ¿qué lectura nos da esto? Sencillamente que la Secretaría de Gobernación y el gobierno en su conjunto solamente administró el conflicto, o sea, nos dio foros, pero no tomó en cuenta la opinión. Y entonces de ahí viene una parte de la molestia que ahora tenemos, porque me parece que se tiraron al bote de la basura miles de opiniones que estaban en la disposición de construir propuestas, más bien de construir propuestas, sí, para mejorar el sistema educativo nacional. Entonces partimos de esto. Yo recuerdo muy bien que tú me preguntabas qué significaba esta reunión con el Pacto por México, y yo contesté algo así como que podía ser la vía para que pudiéramos empezar a construir, pero también teníamos el riesgo de que solamente se tratara de un show mediático, y resulta que fue esto segundo. Entonces, no podemos concebir que en un asunto como el sistema educativo nacional, como la educación misma, los actores o uno de los actores principales, los maestros, no seamos tomados en cuenta. Esa es parte de la molestia que traemos, y a mí me era muy importante ubicar este contexto porque de ahí se desprende todo lo demás. Entonces, las reformas secundarias, los textos de las reformas secundarias, dices, Francisco, no se modificaron de abril para acá. Los foros y los espacios que se abrieron para discutir las leyes secundarias, simple y llanamente estás planteando, no se tomaron en cuenta. ¿Los engañaron? Pues sí, esa es la palabra. Realmente, o trataron de engañarnos, porque mira, ahora ya miles de voces nuevamente nos aglutinamos y pues estamos exigiendo este derecho, porque es un derecho además el que nos tomen en cuenta. Y ayer lo expresamos justo en la reunión que tuvimos con los coordinadores parlamentarios. Les explicamos este proceso, les dijimos que nosotros presentamos un documento, un libro con cerca de 300 páginas, donde van presentando nuestras propuestas. Entonces les comentamos, obviamente les pedimos una explicación del por qué no habían sido tomadas en cuenta. Ellos nos argumentaron que ese documento nunca llegó a sus manos, que ellos estaban ajenos a todo ese proceso y que desconocían esta parte que te estoy comentando. Y entonces nosotros, bueno, pues precisamente por esos argumentos que ustedes no conocen el asunto, porque además, ya
aparte nosotros conocimos que muchos diputados estuvieron votando las leyes sin conocerlas, caso inaudito, digo, para la determinación de un ámbito tan importante. Entonces les dijimos, bueno, precisamente es el argumento. Como ustedes no conocen el proceso, pues dennos la oportunidad de que nosotros expliquemos. Y de ahí sale la propuesta de ellos que iban a bajar, no iban a subir pues a discusión la ley del servicio profesional docente. Esta a cambio de que se liberara el Congreso. Nosotros dijimos que la contrapropuesta es, dada la circunstancia que ya mencioné hace un momento, que no se discutiera ninguna ley y que inmediatamente nos pusiéramos a trabajar en alguna comisión donde ellos conozcan nuestras propuestas y que se puedan incluir en estos textos, que era cuestión solamente de algunos días, o sea, pocos días, para que se incluyeran. Por eso es que nosotros exigimos no se discuta ninguna ley, porque son leyes vinculatorias. Una ley define aspectos de las otras y entonces a nosotros nos parecía que ese proceso era importante para sanear el proceso. Francisco Bravo, miles de maestros afuera del Congreso, negociaciones de ustedes con legisladores, se describen hoy en las crónicas de la prensa, se decidió algo que fue muy polémico al interior del Congreso, que fue no votar todas las leyes, solo votar 2 en la madrugada y dejar fuera una de las leyes en cuestión. Cuéntanos, Francisco, ¿cómo es que se dan estas negociaciones? ¿Quiénes participan? ¿Y qué es lo que acaba sucediendo al final de la historia? Lo que vemos aquí es que aprobaron 2 de 3. A ver, cuéntanos eso. Sí, claro que sí. Yo decía que el día de ayer, y yo digo, hay que mencionarlo, fue una reunión en términos sumamente respetuosos. Estuvieron presentes en esta reunión pues la comisión nuestra negociadora y estuvieron los coordinadores parlamentarios de los partidos. Nos reunimos por ahí en un hotel y, como decía hace un momento... Estuvo, a ver, si nos describes, ¿estuvo Beltrones? Sí, estuvo Manlio Fabio Beltrones. Estuvo Villarreal, del PAN. Estuvo también Silvano, y estuvo también Escobar, del Partido Verde. Los 4 sí, con ustedes en un hotel, hablando de qué y cómo. Sí, claro, hablábamos precisamente de nuestras inconformidades, de dónde surgían, y les explicamos esto que te comentaba hace un momento. Es decir, que hicimos todo un proceso de consulta para que a final de cuentas no lo tomaran en cuenta. Y ahí es donde ellos mencionaban que desconocían mucho de este proceso, que no lo conocían. Obviamente, hubo planteamientos en términos de la liberación del propio Congreso. Nosotros decíamos, vamos a acercar propuestas, vamos a ver qué ruta construimos. A final de cuentas ellos nos plantearon el asunto de bajar la ley del servicio profesional docente, y nosotros decíamos que era un paso importante, pero que nos parecía para abordar el tema en su conjunto que fueran las tres leyes. Entonces, un segundito nada más, Francisco, para no perderme el hilo de esta parte, que es muy importante. Están los coordinadores parlamentarios con ustedes en el Holiday Inn, fue, ¿verdad?, si no me equivoco, en un hotel reunidos los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, Verde y PRD, con la representación de ustedes. Les muestran a ustedes incluso, según las crónicas que hoy se tienen, les muestran en la versión, en algún iPad de alguien, la versión de la Gaceta Parlamentaria en la que se ve que ya en la agenda del orden del día ha desaparecido el dictamen precisamente de la Ley del Servicio Profesional Docente. Se los muestran a ustedes como una señal de que se está aceptando parte de lo que ustedes están diciendo, y pretendiendo que la movilización de los maestros pueda retirarse. Me imagino que ese era el propósito, de mostrarles que ya habían quitado de la Gaceta ese dictamen de esa ley. No fue exactamente así. A ver, cuéntanos. Nunca nos mostraron ninguna agenda, solamente nos lo mencionaron oralmente. Lo que sí dijeron es que las leyes eran las que estaban en la Gaceta Parlamentaria y que nosotros, efectivamente, alguno de los compañeros nuestros llevaba por ahí una computadora y dijo, ahí las pueden ver.
pero no fue un asunto así de que no nos mostraran, ¿no? No la vieron, pero la podían ver. Y el tema, más allá de si la vieron o no la vieron, se podía ver, o les dijeron que se podía ver en esa iPad o computadora, que en la Gaceta Parlamentaria ya no estaba en el orden del día el dictamen de la Ley del Servicio Profesional Docente. Eso sí ocurrió. No nos dijeron sobre la agenda legislativa, nos dijeron sobre las leyes. Ajá. Y lo que habían aprobado, vamos, y que podíamos encontrar algunas diferencias, digamos, con la versión aquella que se filtró, pero no fue en términos de la agenda, ¿eh? La agenda nunca nos lo plantearon así. Sí nos dijeron, bueno, eso también hay que recalcarlo, sí nos dijeron que pues ellos estaban en esa posibilidad de que el asunto de esta ley efectivamente no subiera a discusión, pero no hubo así como que este testimonio, vamos, visual, ¿no? Vean ustedes la agenda. Ok, dejemos eso ahí, que no sucedió de la manera en que algunas crónicas lo están retratando, pero lo importante en todo caso es que sí se les planteó, en todo caso, el asunto de retirar esa ley de la discusión si es que se iban del plantón, del cerco al Congreso. Sí. Eso sí sucedió. Sí, eso sí sucedió. Y luego, y ustedes dijeron, bueno, ¿cuál es la respuesta? Sí, nosotros lo que les dijimos, y es real, es cierto además, se abrió un boquete de desconfianza enorme entre nuestros compañeros maestros a propósito de que todo el mundo se sintió burlado, es decir, no considerar sus puntos de vista, la gente que estuvo ahí. Entonces se abrió un boquete de inconformidad y más bien de desconfianza en contra de estos procesos. Digo, nosotros mismos hemos sido cuestionados en este asunto, se les ha explicado a los maestros, bueno, pues que tenemos que construir. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, abramos un espacio para discutir las tres leyes, quizá incluso les dijimos, quizá en estas dos leyes del Instituto para la Evaluación, haya muchas cosas en las que haya coincidencia, también en la Ley General de Educación, pero echémosle una revisada a las tres, y esto no nos va a llevar mucho tiempo, porque también estamos hablando de tiempos. Entonces, ese fue nuestro planteamiento, pero que no se aprueben ahora, o sea, dennos algunos días para que esto lo podamos construir. Esa fue nuestra petición, y el argumento, vuelvo a insistir, es que el ambiente de desconfianza es bastante fuerte. Y al final de la historia, ustedes, pidiendo días. Déjame regresar al punto, Francisco, donde tú dices que los propios coordinadores parlamentarios aceptaron frente a ustedes que desconocían el proceso de los foros de discusión y análisis, donde los maestros en horas de discusión y en un documento expresaron propuestas específicas para la legislación secundaria de la reforma constitucional. Esta parte donde los legisladores les dicen a ustedes, desconocemos que había, digamos, esos insumos para decidir, al final de cuentas era lo que daba motivo para que ustedes plantearan, no aprueben ninguna de las tres leyes ahorita, incorporen como legisladores, modifiquen en todo caso los dictámenes, o por lo menos consideren las opiniones de los profesores para discutir sus dictámenes. Ese era el punto, claro, ¿no? Totalmente, ese fue el asunto. Además quiero agregar otro elemento, el asunto de que se planteara diferir, porque esa es la palabra, diferir la aprobación. No dejar de legislar, diferir. Diferir, así es, diferir la votación de la Ley del Servicio Profesional Docente. Lo que nosotros decíamos ahí era, miren, si nosotros decimos se va a diferir, pero resulta que en 20 días, ya en el periodo ordinario de sesiones, ustedes la vuelven a votar sin que haya una mínima garantía de que se va a escuchar a los maestros, pues sencillamente es lo mismo, solamente estamos trasladando de un momento a otro esta misma imposición. Entonces nosotros decimos pues nos interesa, sí, esto puede ser una vía, pero entonces construyamos también la ruta de diálogo. ¿Cómo sería esta? Es decir, ahí también argumentamos esta otra parte, porque mira, para el maestro, llegarle a plantear a los miles que están efectivamente en el plantón, vamos a diferirla solamente. Bueno, ¿y esto qué implica? ¿Implica que en algunos días no se va a aprobar y luego ya se aprueba? Es decir, teníamos que darle contenido. Y para nosotros era una garantía, francamente, que el asunto es que no se aprobaran las tres leyes en la perspectiva que tú mencionabas.
Francisco Bravo, el punto ahora es que de las tres leyes, de los tres dictámenes que la Cámara de Diputados iba a aprobar en un primer momento, se retira uno de los tres dictámenes, pero en la madrugada se aprueban dos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Francisco? Sí, se aprobaron 2 de 3 y no se aceptó que se difiriera para poder incorporar lo que ustedes plantearon en los foros convocados por Gobernación, por el Pacto por México y por ustedes mismos, a estos dictámenes que, según lo que has planteado, habían quedado en los mismos términos que desde abril. Así es. Mira, lo que sigue ahora es que vamos a buscar desde luego la interlocución ahora con la Cámara de Senadores, que será desde luego a la instancia donde donde vayan las leyes. Dos. Exactamente. Entonces vamos a volver a plantear estos argumentos que estoy mencionando, vamos a tratar de convencerlos y creo que sería desde luego una importantísima vía para que el conflicto se pueda superar. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora es en la Cámara de Senadores y desde luego al mismo tiempo, porque lo hemos mencionado, nosotros hemos pedido también una reunión con el secretario de Gobernación y desde luego anexo, si esto implica reunirnos con el Pacto por México, también lo haremos. Es decir, iremos a cualquier instancia donde nos digan aquí está el espacio y a ver qué construimos. Lo que sí decimos, porque la verdad es que quedamos así con una sensación de, bueno, pues se dicen muchas cosas pero no se cumplen, es que lo que se construya tiene que ser de manera seria, responsable, porque así como la gente ahora... la gente nos ofende o algunos periodistas nos ofenden, pues también tendrían que darse cuenta y cuestionar al propio gobierno, porque el conflicto no se suscita solamente porque una de las partes diga quiero estar en conflicto, o sea, hay causas, hay circunstancias que lo producen y me parece que ante ese tipo de situaciones no dicen nada, entonces no es integral el análisis que realizan. Francisco Bravo, estaremos en comunicación si me lo permites, pero déjame cerrar esta conversación con el siguiente punto. Estamos frente a este proceso legislativo para que la reforma constitucional que ya existe se pueda procesar. Una parte de la disidencia dice no queremos ni la reforma constitucional, queremos que se abrogue la reforma constitucional. Eso una parte, digamos, de lo que es la disidencia. Otra parte, entiendo, dice, una vez que ya está la reforma constitucional, entonces abonemos a una ley a las leyes secundarias en donde pueda establecerse un proceso apropiado para la carrera magisterial, para la evaluación de los maestros, para todo lo que significa parte de esta reforma educativa. Son miles de maestros, Francisco. ¿Es un bloque de opinión o están divididos en estos dos ángulos? No, mira, como toda organización democrática, y digo nosotros efectivamente, tenemos presencia en alrededor de 25 estados de la República, nos hemos movilizado hasta 400,000 trabajadores de la educación, nos llamamos coordinadora precisamente porque tiene ese grado, nos coordinamos en todos los estados, pero los propios contingentes tienen desde luego la facultad de a veces definir cuestiones y luego en asambleas tratamos de coincidir todo ese tipo de opiniones. Anoche mismo, tuvimos una reunión que duró hasta la madrugada con diferentes puntos de vista y cada quien defiende lo mismo. Es decir, no somos una organización monolítica, pero también hemos ido entendiendo, y creo que aquí es muy importante, la propuesta que ayer se hizo, el asunto de suspender las 3 leyes y de incorporar nuestras propuestas, bueno, fue un asunto que estuvimos construyendo. Desde luego yo no te puedo negar, habemos diferentes voces al interior, pero me parece que esta ruta es la que ha ido ganando terreno, ha ido ganando la opinión de los miles de maestros que somos en la coordinadora. Entonces, mira, es una discusión que daremos siempre al interior, esto es parte normal de nuestra vida interna. Francisco Bravo, los diputados aprobaron 2 de 3 leyes secundarias, lo que sigue es el Senado de la República, en donde están y estarán en las próximas horas los miles de maestros en las calles. Mira, por principio de cuentas hemos definido que vamos a mantenernos en plantón en la Cámara de Diputados, vamos a sostener también el plantón en el Zócalo, y vamos a buscar ahora las interlocuciones y posiblemente la ida precisamente a la Cámara de Senadores. Yo te quiero comentar que están arribando contingentes
que hay una efervescencia muy importante al interior de la República. Anoche mismo, hoy por la mañana, hoy a lo largo del día, pues se van a presentar todavía más contingentes representaciones de los estados. A mí me parece que, vuelvo a insistir, estas voces que tratan de situarnos como que somos una gente, un grupito clandestino de vándalos, me parece que no está leyendo bien las cosas. Nosotros decimos que para que el sistema educativo nacional avance verdaderamente, tiene que considerarse la opinión de todos los maestros, porque la experiencia nos ha dicho, es decir, ¿cuántas reformas educativas se han dado de algunos años para acá? Muchas. La última fue la firma de la ACE, y los resultados ahí están, porque nosotros les explicábamos didácticamente incluso a los diputados. Por un lado, miren, yo les decía, yo maestro, soy maestro frente a grupo, ahora tengo 5º grado. Si un niño va mal en la escuela, yo no le puedo decir te vas a tu casa porque tú no tienes los conocimientos. Lo que hago es instrumentar mecanismos, hablar con los papás y buscar estrategias para que el niño supere este atraso escolar que tenga. En el caso de la evaluación con los maestros tendría que ser así. Si nosotros no nos oponemos a la evaluación, nos oponemos a su carácter punitivo, de sanción, de que siempre te están diciendo o haces esto o te vas, me parece que esa sensación no ayuda. Entonces, eso es lo que decimos nosotros, sí a la evaluación, pero con un carácter integral y sobre todo formativo. Eso es lo que estamos planteando. Y por el otro lado, nosotros también decimos que hay que considerar la opinión de los maestros, porque también didácticamente hablando, no es lo mismo que te baje la orden y te diga tú vas a hacer esto, a que le digas, a ver, vamos a mejorar la educación. ¿Qué es lo que tú propones y a qué te comprometes? Y cuando el maestro de manera activa participa y dice yo me comprometo a tal, pues se tiene que asumir responsabilidades. Esa es la gran diferencia en torno a los mecanismos que ellos plantean, verticales, y nosotros horizontales en términos de pedir opinión a los maestros. Francisco Bravo, ¿tienen en sus planes ir a Centro Banamex? No lo tenemos planeado así. Nosotros tenemos objetivos precisos y tiene que ver con que hay instancias formalmente establecidas donde vamos a manifestar nuestra inconformidad. Hacia allá, hacia Banamex, no tenemos nada planeado. También hay, para efectos logísticos, preocupación sobre lo que pueda pasar con el maratón de la Ciudad de México, que como sabes, bueno, pues está programado para Claro. que llegue al estado universitario, pero salir precisamente de la zona donde están los maestros. ¿Algo de eso puedes decir, Francisco? Sí, yo creo que vamos a buscar, y yo también ahí en esta parte lo hemos comentado, no queremos interferir con otras actividades que existen ya, y entonces tendríamos que buscar ya los mecanismos ahí de coordinación de tal manera que ese evento se lleve a cabo. Para No no es intervenir, en ningún sentido obstaculizar. no tienen ninguna intención de que el maratón se vea trastocado. No, para nada. Muy bien, para bueno, nada. Francisco Bravo, estaremos en comunicación desde luego en estas horas, particularmente como secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Te agradezco que nos hayas tomado esta llamada telefónica y nos mantendremos en comunicación para el auditorio en la República Mexicana. Gracias por estar aquí esta mañana. Mira, si me permite nada más, Carmen, un comentario muy rápido, porque Venga. me parece que esto es importante. Ante los padres de familia, porque tuvimos decenas, cientos de asambleas con los padres donde les explicamos este asunto, también hubo compromiso explícito, expreso también, de que con los padres, que todo este asunto que se dé, nosotros vamos a buscar las mejores estrategias para superar, digamos, la situación con nuestros muchachos, e incluso en el caso del Distrito Federal, pues planteamos trabajar media hora después del horario normal, sin pago, y además con los consecuentes descuentos que vamos a traer, porque ahí también hay un compromiso muy claro con los padres de familia, con los niños, y yo particularmente creo que también estas gentes que nos atacan por todos lados, podrían ir a nuestras escuelas, hablar con los padres, hablar con nuestros alumnos, y qué es lo que hacemos todos los días, porque no solamente estamos allá en el plantón y en la marcha. Francisco Bravo, estaremos en contacto y gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días. No, muchísimas gracias a ti, Carmen.